Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 33. El día de hoy tenemos a un invitado recurrente, que es el doctor Galeno, y nos va a explicar médicamente si el exorcismo existe. Así que, doctor Galeno, ¿cómo ha estado? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Salomón? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Hemos estado muy bien. Qué bueno, me da Aquí gusto. al orden para lo que ustedes quieran preguntar. Doctor, hoy estamos hablando del exorcismo. ¿Médicamente el exorcismo existe? Esa es una pregunta que se han hecho personas que no son médicos, inclusive, desde tiempos muy atrás, desde hace siglos, y se ha hecho por las manifestaciones que se han presentado en gente que han tenido conductas anormales. Estas conductas tienen que ver con algo que llamamos actualmente posesiones. Estas posesiones tienen que ver propiamente con conductas que refieren que han sido poseídas por un demonio o por Satanás. Ok. Entonces, actualmente tenemos varias explicaciones médicas a todo este tipo de situaciones. Sin embargo, hay cosas que todavía han quedado al aire Así es. y estamos tratando de darles explicación. Ok, acabas de regresar del Congreso de Psiquiatría, justo. Así es. Una pregunta, médicamente, ¿cómo diferenciarías tú sobre una posesión y un tema psiquiátrico? Esa es una excelente pregunta. Y de hecho, se han tocado esos puntos en algunos congresos, como el que tuve la oportunidad de asistir el día de hoy. Y como médicos tenemos varias maneras de hacer diagnósticos. Los diagnósticos clínicos con respecto a los síntomas y a las maneras de manifestarse todos estos padecimientos psiquiátricos. Sin embargo, hay pacientes que salen de todo este tipo de protocolos. Y como médicos podemos darle una explicación de que todos entran en un rango. Okay. Sin embargo, hay una realidad. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden no caer en el rango de diagnóstico. Y este grupo de pacientes son los que normalmente buscan otras opciones. Buscan precisamente los exorcismos. Ok. ¿Tú a qué le atribuyes, psiquiátricamente el exorcismo? Sobre la posesión, incluyendo ya las dos variantes. Por ejemplo, una persona que ha sido o ha tratado un exorcismo, hablando psiquiátricamente, ¿qué podría esperar? ¿Qué son las cosas que le deja este suceso? Cuando ya se ha realizado un exorcismo. Así es, alguien que a lo mejor fue diagnosticado psiquiátricamente el problema y luego pues ya acudió con un exorcista. ¿Qué crees que pase dentro de ella? Mentalmente, ¿cómo crees que aborde su pensamiento? Si es un problema, si es médico, si es pues espiritual. Muy buena pregunta. Por fortuna ya tenemos muchas maneras de hacer los diagnósticos, pero sobre todo de saber cuál es la causa de muchos padecimientos psiquiátricos. Entonces, antes no lo teníamos. Entonces, antes era mucho más difícil, más complicado poder saber eso. Claro. Pero actualmente ya podemos saber que los padecimientos psiquiátricos casi siempre tienen que ver con una normalidad a nivel cerebral, a nivel físico. Ok. Entonces, precisamente hoy se tocaba en el Congreso ese punto, que muchos procesos psiquiátricos, por no decir la mayoría, tienen un trasfondo inflamatorio en el cerebro. Oh, wow, muy interesante. Entonces, este proceso inflamatorio, si se detecta y tenemos algunos métodos con marcadores específicos, podemos saber si se encuentra ese proceso inflamatorio o no en la persona. Si hay deterioro o no cognitivo, que también se hablaba de padecimientos psiquiátricos que pueden cursar con deterioro cognitivo o no, en su defecto.
Claro. Entonces, el deterioro cognitivo es un diagnóstico muy importante para saber cuál es la evolución que va a tener ese paciente. Entonces, hay ocasiones en las que ya sale de todo, ¿no? Sale de todo, de toda posibilidad de diagnóstico, sobre todo por conductas totalmente anormales, conductas que hablan de una posesión demoníaca y que es una conducta, inclusive cambio de voz, lugares donde jamás ha estado la persona, conocimientos que jamás se ha sabido que haya tenido esa persona, inclusive hasta citas que indagando la persona jamás ha tenido conocimiento de ello. Entonces, esto nos habla de que muy probablemente haya alguna conexión. Sin embargo, yo ya a manera personal y dejando de lado el aspecto psiquiátrico un poco, más bien yendo al aspecto médico en general, podemos hablar de muchas situaciones nutrimentales, por ejemplo, de alimentación, situaciones que tienen que ver con depresión o bien manía, que ya es el campo psiquiátrico, Claro. y situaciones en las que tiene que ver el aspecto cultural. El aspecto cultural precisamente tiene que ver con lo que nos han enseñado las religiones, que si te portas mal, te va a castigar Dios o te va a premiar el diablo, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, una cultura que viene arraigada de tiempo puede causar cambios en nuestro cerebro y puede producir manifestaciones externas pues muy importantes. Y estos cambios ya actualmente se pueden traducir como cambios bioquímicos o cambios inflamatorios dentro del cerebro. Ok, y bueno, hay personas que seguramente hacen esta correlación, ¿no? Entre lo psiquiátrico y lo místico, vamos a llamarlo así, ¿no? Lo demoníaco. Así es. Tu opinión no clínica, ¿a qué le atribuyes ciertos sucesos? O sea, ¿crees que haya personas más propensas por su tal vez debilidad espiritual o por hacer el mal? ¿Tú una definición que le darías no clínica a estas personas que han tenido estos sucesos? Efectivamente tiene mucho que ver con esa susceptibilidad, sobre todo espiritual, y hay muchas corrientes como la masonería, por ejemplo, Así es. que nos encargamos de llevar a cabo dos vertientes, la corriente filosófica y la corriente esotérica. Así es. Muchos de la gente que se dedica a la corriente filosófica es lo que tiene que ver con el conocimiento, con el pensar, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en fin, todo eso es filosófico. Pero lo esotérico se basa en saber qué es de dónde vienen esos padecimientos o de dónde viene esa debilidad o por qué se da esa debilidad. Así es. Entonces el aspecto esotérico lo que hace es estudiar precisamente cómo podemos fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra alma, que de esto hablan algunos autores en el proyecto Atman, por ejemplo, se habla de esto. Así es. Fortalecer nuestra alma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en base a rituales, en base a lo que se llama invocaciones. Así es. Y en base a cánticos, como en algunas religiones lo hacen, en base a lecturas, o simplemente en base a palabras. Así es. Como lo platicábamos hace rato con el Zohar. Así es. ¿Sí? Entonces, esto hace que ese aspecto espiritual se fortalezca. Y de esa manera va a ser menos susceptible la persona a que algún ente, porque llamamos entes, Así es. ¿sí?, que puedan estar en el medio, porque hay diferentes planos, de esto lo podemos hablar en otra plática, Así es. en donde se encuentran, y si hay la manera en que ellos se puedan filtrar, lo van a hacer. Y van de un sitio de mayor energía a uno de menor energía, normalmente, siempre. Pero bueno, estamos hablando de la correlación, y la correlación de estos entes con el aspecto mental propiamente
es que nosotros encontramos diferentes planos también a nivel mental. Así es. Y así como sabemos que el cerebro tiene funciones fisiológicas determinadas, también el cerebro tiene funciones que pueden no estar relacionadas con el aspecto físico, que pueden estar relacionadas con el aspecto ya más sutil, con el aspecto ya más fundamental en cuanto a la conexión que hay del ser humano con el universo. Muchos autores lo plasman, ¿no? El mismo Da Vinci plasmaba lo que muchos escuchan, ¿no? Y hablan del tercer ojo o la glándula, ¿no? La glándula pineal. Pineal. Justo esta parte, o sea, el cerebro, como tú dices, tiene su función fisiológica, pero también tiene, unos le llaman la entrada a otro mundo, ¿no? Sí, es la conexión que hay de nuestro cuerpo físico al cuerpo espiritual. Así es. Y pues bueno, nosotros como médicos sabemos que el conocimiento que tenemos, yo creo que no llega ni al 0.1% del conocimiento que puede haber, según cálculos de algunos autores. Nos hace falta mucho por conocer, mucho por saber. Entonces yo como médico no puedo decir ahorita que la glándula pineal no sea una conexión con el universo. ¿Por qué? Pues porque puede haber muchas cosas que todavía no conozco, pero que en un futuro la ciencia médica puede llegar a descubrir, como se ha hecho actualmente con muchos aspectos médicos, que pues se les da una explicación nada más a nivel esotérico. Así es. Algo de lo que hoy vamos a hablar, tú eres parte de un invitado, también va a haber otro invitado, justo que nos va a contar la parte de un exorcismo que él vivió directamente. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú a qué le atribuyes que un ente, o sea, para personas, como tú lo dices, ¿no? En la Amazonía se trabaja el espíritu, se trabajan muchas otras cosas que a lo mejor la gente normal no podría trabajar. ¿Cómo tú crees que a una persona o el espíritu pierda una parte o se pierda para que entre este demonio y la posea? Yo ya yendo al punto ya más esotérico. Así es. Y dejando un poquito de lado el aspecto médico, que ya quedamos de acuerdo. Así es. En que un porcentaje alto se le puede dar una explicación médica, y entrando a ese porcentaje más pequeño, que ya es un aspecto ya más esotérico, Totalmente. Que sí tendría que ver con una conexión del hombre con el universo, con algo que hay más allá, y que nosotros le llamamos demonio por cuestiones culturales, por cuestiones de religión, aunque no necesariamente se le tendría que llamar así. Sin embargo, sabemos que es un cambio de conducta importante que tendría su explicación simplemente fuera de este plano terrenal. Y nosotros podemos darle la explicación a estos fenómenos simplemente por el hecho de tener estructuras que ya se ha determinado que sí pueden tener relación con la conexión en determinados planos, ¿sí? Y yo hablaría, por ejemplo, del plano astral. El plano astral contiene muchos aspectos que van desde las sensaciones, es el plano de las emociones, y en donde se encuentran muchos entes que efectivamente han tenido un desarrollo incompleto en cuanto al manejo de esa energía. Entonces, en base a esto, esas energías pueden tener una influencia directa sobre el ser humano. Claro. Sí, claro, ¿no? Justo de lo que hablamos, o sea, hablando o resumiendo un poco todo, el tema de la cabeza, o sea, vamos a ponerlo un poco mucho más sencillo, el tema de la cabeza, de lo que se habla, ¿no? De la glándula, de esta conexión con el
mundo astral o el mundo espiritual, podría ser una conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal con un ente. ¿Estás de acuerdo? Con un ente. Es muy, muy claro, ¿no? O sea, es el mundo espiritual pudo haber entrado, pudo haber sido una persona o un espíritu que atacó en un momento nuestro cuerpo, ¿no? O vio debilidades, pues sí, un trabajo espiritual bajo, algo sintió y se apoderó de él. Así es, así es. Por eso es importante hacer una difusión sobre la preparación. Y yo creo que el aspecto religioso yo no estoy peleado con la religión, pero puede ayudar mucho a la gente a fortalecer ese aspecto espiritual y a evitar al máximo que estén a merced de estas entidades que pueden percibir o recibir, ¿no?, en su cuerpo. Así es. Sin embargo, también los rituales son importantes. El manejar algunas disciplinas o bien tradiciones esotéricas puede ayudar ese conocimiento a pues protegerse, ¿no? Protegerse y no estar a merced de nada de este tipo, ¿no? Así es, nuestros antepasados ya hacían rituales, ¿no? Los mayas, los mexicas, los olmecas. Así es. Algunas otras civilizaciones, ¿no? No se diga los egipcios, ¿no? El Medio Oriente, China, todos han hecho rituales. Digo, parte del aprendizaje de lo que hoy somos son parte de las culturas y parte de nuestro espíritu, ¿no? Que justo hablábamos en alguna otra sesión. Justo el espíritu es una parte fundamental, no nada más del ser humano, ¿no? Sino en general como humanidad. Del espíritu es el que también guía a muchas personas. Así es, hay libros y hay autores que se refieren a este aspecto espiritual, se refieren a ellos como la teoría de la totalidad. Así es. Esta teoría de la totalidad habla sobre del aspecto universal del espíritu. El espíritu es algo que no está aquí contigo, ni conmigo, ni de manera individual con las personas, sino que es un todo. Así es. Es un todo. Y ese todo es el que está, esa energía es la que está involucrada en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, pero sobre todo en cómo nos comportamos. Así es. Digo, ahorita recordando un poco uno de los libros más importantes para la masonería, que es el Kybalión, y uno de los conceptos más profundos para mi gusto es todo es mente. Así es. ¿No? Todo es mental. Y es subjetivo, ¿no? Pero para mí desde ahí parte todo, porque el que crea el plano existencial propio es la mente, ¿no? Tú lo ves bien, tú lo ves mal, tú lo ejerces, tú ves gris, tú ves oscuro, tú ves blanco, tú ves bueno, todo es mental. Así es. Pero más allá, la mente puede estar conectada con la mente universal. Así es. O sea, nuestra mente que nosotros conocemos por lo que produce el cerebro, por las sinapsis, por las descargas que hay entre una neurona y otra, todos estos sistemas de conducción a nivel cerebral forman un campo, que es un campo magnético. Así es. Que lo que hace es precisamente hacer una conexión con otros universos, con otras entidades. Aquí la tarea sería dedicarnos realmente a desarrollar esa habilidad de crear campo, de crear una conexión más allá de nuestro mundo. Hay algo que es ¿qué haríamos nosotros si no tuviéramos el lenguaje? ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Así? ¿Qué haríamos? Yo creo que el lenguaje, y algún autor por ahí, no me acuerdo quién lo leí que lo escribió, que el lenguaje para nosotros es una limitante. Así es. ¿Por qué? Porque es un instrumento que nos ha permitido comunicarnos, pero no es el instrumento, posiblemente no sea el instrumento
que realmente debamos utilizar. Exactamente. ¿Sí? Y tal vez la conexión pudo haber sido más profunda con otro estilo. Así es. O de mente a mente, lo que se llama comúnmente telepatía, ¿no? Telepatía, exacto. Que mucha gente por ahí dicen que en las guerras mundiales, en la primera y en la segunda, estuvieron usando estrategias para personas que abandonaban el cuerpo y hacían un poco como si fueran pues investigadores, ¿no? Se salían del cuerpo y hablan que obviamente como el enemigo no los podía ver, pues pasaban información. Esto se dice, ¿no? Realmente está en los libros y hay varios libros. Igual, digo, vamos a mencionar a Jacobo Greenberg, ¿no? Que él habla acerca de, obviamente cuando él conoce a Pachita, pues igual habla del espíritu, ¿no? Y de cómo mi interpretación de lo que pasaba con Pachita era de lo espiritual. Ella cambió como la sintonía. Ella del mundo espiritual lo bajaba a lo terrenal, ¿no? Decían que creaba pues las piezas de tus órganos en las manos, ¿no? Y te sacaba cosas y digo, y él lo escribe en un libro y bueno, tanto hay que pues nos lo escondieron. Pues el caso de Jacobo Greenberg es un caso excepcional. De hecho es algo que han catalogado como una inmaterialización Así es. o desmaterialización. Y es algo que pues yo creo que él, conociendo todo lo que hizo y todo lo que escribió, pues no sería muy descabellado pensar que lo haya podido hacer. Todas estas situaciones de desmaterialización se consideran que son procesos mentales inclusive. Y yo también creo que él llegó a un punto de conocimiento de la mente, del cerebro, de la conexión de la electricidad y todo lo que figura en nuestra cabeza que pues no dudo que lo haya logrado. Pues es todo un misterio todavía, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que es uno de los misterios mucho más fuertes de estas últimas décadas, por todo lo que él sabía y por todo lo que él explicaba. Pero bueno, doctor, te agradezco mucho. Primero te agradezco por la amistad. Segundo, te agradezco por visitarnos y ser amigo del podcast. Y ya sabes que, como ya platicamos, lo vamos a tener más adelante para otros temas. Quisiera agradecerte y felicitarte por tus últimas condecoraciones. Muchas gracias, Salomón. Te agradezco mucho la invitación y por considerarme para poder colaborar con un granito de arena aquí en el conocimiento esotérico y médico además. Y pues ya sabes que estamos aquí para lo que se ofrezca, estamos al orden. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos ven. Este es el inicio de la segunda temporada ya. Irán se nos va a unir en la otra plática. Son 2 pláticas, así que regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Ya regresamos. Tenemos a nuestro siguiente invitado. También ya se nos unió Irán. Bienvenido, Irán. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos siguen y los ven. Tenemos aquí invitados. Muchas gracias a audio, muchas gracias a video. Así es. Bueno, obviamente, como les dije, es nuestra segunda temporada. Estamos muy, muy felices. Y obviamente el tema que seguimos es el exorcismo. Tenemos a un muy buen amigo. Él es Fénix. Sí, antes de presentarlo, me gustaría como que cambiar el formato y que él nos ayude a presentarse y por qué está aquí. ¿Qué tal, Salomón? ¿Qué tal, Irán y Salomón? Y Salomón. Muy buenas tardes a todo el público. Pues me presento, soy Fénix. Fui invitado para platicar respecto al tema de exorcismos, un tema donde la mayoría de la sociedad es muy escéptica, pero me gustaría platicar mi experiencia de vida. Ok. El
Dentro de lo que nos querías platicar del exorcismo, ¿hace cuánto tiempo fue? Pues mira, esta situación que yo vengo a contarles sucedió a mediados de la década de los 2000, aproximadamente en el 2003-2004. Ok. Y ¿quieres platicarnos la historia, comentarnos? Sí, claro. Mira, todo comenzó en mi seno familiar. Mi hermano de sangre, 7 años más chico que su servidor, pues comenzó a tener episodios de ira incontrolable que le daba un tema de fuerza que no podíamos controlar. Esto llegó a generar episodios de violencia en contra de mí y de mi familia. Entonces nos comenzaron a ayudar amigos para poder controlarlo, lo que lo llevó obviamente a un tema psiquiátrico, ¿no? Lo llevamos a un doctor, a un psiquiatra, con la finalidad de que lo valorara y viera el porqué de estos temas de cambios tan drásticos en su comportamiento. Para no ser el cuento largo en el tema médico, mi hermano terminó en un hospital psiquiátrico más de un mes. Al grado... Antes de eso, ¿cómo era su carácter? Muy noble, muy tranquilo, una persona afable, una persona amigable, por lo cual al tener este tipo de episodios era algo totalmente en contra de su actuar normal. Un ejemplo para los que nos escuchan y sepan la gravedad o sepan diferenciar entre la vida cotidiana y los eventos que empezaron a pasar. ¿Qué nos podías platicar un evento que te recuerde de esos momentos? Pues, por ejemplo, él de repente sacó una navaja de estas suizas, para no decir ningún tipo de marca, y comenzó simplemente en un árbol en el patio de casa, comenzó a dañar el árbol, al grado de que destruyó gran parte del tronco de una parte del árbol en uno de estos episodios psicóticos que tuvo. Por lo tanto, esto pues ya nos empezó a llamar la atención porque él no respondía a ningún tipo de estímulo de parte de la familia y de nadie. Ok. Todo en este tiempo su pensamiento fue enfermedad psiquiátrica, por decirlo. Sí, por supuesto. Gran parte de la familia es médico, entonces se dedica al área médica. Por lo tanto, pues en un principio, pues todo apuntaba a que era un tema psiquiátrico o psicológico. Ok. ¿Qué opinas tú, Salomón? Pues justo estábamos fuera del aire platicando un poco y lo que él me platicaba un poco es un poco lo que nos platicaba el doctor Galeno, ¿no? ¿Cuál es la parte médica y en qué punto ya llega la parte que aún no comprendemos? Justo platicábamos eso. Y eso es algo importante, ¿no? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta que no es normal ya las cosas que están pasando? Pues mira, durante la estancia en el psiquiátrico, derivado de estos cambios comenzaron a aumentar, al grado de que ya agredía a otros pacientes. En línea de tiempo, ¿como cuánto tiempo empezó los ataques de ira? ¿Cuánto tiempo llegó al hospital? ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? 15 días. No pasaron más de 15 días cuando llegó al hospital en un ataque que tuvo, donde entre 5 personas en aquel momento lo pudimos controlar y lo llevamos al hospital, le aplicaron un medicamento para calmarlo y literal lo amarraron a una cama. Esta cama sería su compañera durante más de un mes, porque los eventos se fueron acrecentando durante el día y se fueron volviendo más violentos. Ok, entonces estamos hablando de que un mes y medio es lo que... Aproximadamente 6 semanas. Uh-huh. Ok. ¿Y de esto se dieron cuenta de algo raro? ¿Hubo otras cosas, algunos inicios que no se percataron? Hasta ese momento no. Nos dimos cuenta o empezamos a sospechar de otro tipo de situación porque hubo un momento donde él, no estando en estos trances que yo les comentaba, en estos episodios que yo le llamo en ese punto psicóticos, o de ira, nos pide por favor que lo suelten, que lo desamarren un poco porque pues ya no soporta los brazos. En eso entra el enfermero y le decimos, oye, puedes por favor pues soltarlo un poco. Entonces él dice, pues bajo su propia responsabilidad. Entonces en ese momento estábamos con él bastante familia y éramos aproximadamente 8 o 9 personas. Entonces dijimos, bueno,
Sí, Una duda para la gente que luego no cree eso, es escéptica. ¿Por qué? O sea, ¿les permitían estar tantas personas en el hospital? sí, porque es un tema, él se ponía bastante agresivo. Ya había agredido a otros pacientes. Entonces, ¿Qué él les había hecho? no, ¿Golpeado? no, ¿Empujado? simplemente aventando. Nunca agredió como tal o causó lesiones a nadie. Él aventaba, y hasta ese momento solo aventaba a las personas. Y se ponía muy agresivo. Hacía, con su mismo tono de voz, cambiaba su tono y su voz. Y esto no era siempre el mismo tono de voz. Pareciera que estuviera fingiendo ser un personaje. Entonces nosotros al principio creíamos que esto era pues simplemente parte del episodio de ira psicótico. Entonces, volviendo al tema que les comenté cuando lo estaban soltando, el enfermero traía una clásica libreta de hospital con una pluma y cuando lo sueltan él se reincorpora, se sienta y le arrebata la libreta al enfermero y empieza él a escribir rapidísimo. Una cosa que solamente viéndolo lo puedes creer, muy, muy rápido. Pareciera como si estuviera nada más rayando la hoja y tú dijeras, bueno, viéndolo así tan rápido, pues no escribía nada. Pero siempre sí escribía algo que no lográbamos entender. Entonces ahí fue cuando empezamos a sospechar que no era un episodio clínico, sino estábamos ante algo diferente. Claro. Una pregunta, algo que igual platicamos fuera del aire, es cómo llegan a entender lo que escribe o cuál es el proceso para entender. ¿Alguien les ayuda? Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Gran parte también de mi familia son clérigos. Ok. Entonces, mi madre y mi familia es muy creyente, por lo tanto, toman esta hoja o estas hojas que en su momento en el hospital escribió y se las enseñan a uno de mis, a uno de mis parientes que era clérigo en aquel momento. Dijo, yo simplemente creo que debe verlo un especialista y se los mandamos a alguien de mayor jerarquía, que era un familiar que trabajaba en aquel momento en el Vaticano. Ok. Ok, para documentar esto en el futuro, ¿tú nos podrías acompañar a alguno de estos lugares y como que indagar más de pedir testimonios de, no sé, la gente que lo pudo ver o algo? Sí, claro, hubo muchos testigos, muchísimos testigos de estos hechos, mi propia familia y también amigos muy cercanos que sin ellos no hubiéramos podido lograr en momentos de estos episodios que él tenía poder controlarlo, porque la fuerza que él tomaba durante estos episodios era mucha, éramos 10 personas contra él y no ¿Y podíamos controlarlo. ¿Qué dijo el enfermero? O sea, cuando vio eso, ¿qué dijo? Pareciera, bueno, a mi muy particular punto de vista, pareciera que para él ya era algo familiar, como que esto no era nuevo para él. De hecho, el propio enfermero comentó que podríamos llevarlo a unas misas de sanación. Entonces nos dijimos, ¿qué es eso? Y pues nos comentó que en cierto lugar en particular de la ciudad, podíamos ir a que fuera una misa y había padres que se dedicaban a hacer tipo sanaciones. En aquel momento él manejó sanaciones, después yo lo conocí como principios de exorcismo. Ok, qué interesante porque como ellos, que están acostumbrados a tratar pacientes, pudieron identificar, ¿no? Que no era una enfermedad mental. Sí, así es. Yo creo que sobre todo la gente que trabaja en salud identifica ciertos rasgos, ¿no? Cosas no ordinarias. Algo de lo que también viene un poco de la historia es cómo ustedes empiezan a tratar el tema, ¿no? O sea, porque ustedes ya están divididos un poco entre que saben que no es normal, saben que no es un tema médico. ¿Cómo es que empiezan a moverse ya por el lado de lo espiritual? Pues mira, esto del escribir siguió pasando. A él lo dan de alta del hospital cuando nos empezamos a dar cuenta de esto y los mismos doctores dijeron, esto ya no es médico. Okay. Por favor, trátenlo de otra manera. Ellos empezaron a darnos esa luz para ir a ese tipo de misas de sanación y efectivamente empezamos a ir y nos empezamos a dar cuenta que era un fenómeno bastante grande.
Wow. que no éramos los únicos, y te estoy hablando de que en una misa podía haber por lo menos 100 familias. Wow. Wow. O sea, estamos hablando del año 2000 aproximadamente. Sí, claro. Estamos hablando de que ya pasaron 2 semanas para ir como que la cronología. Sí, claro. En esas 2 semanas, ¿cuántos terceros que no son de familia intervinieron? O sea, está el enfermero, están los doctores. Bueno, amigos cercanos, como le daban episodios seguido, lo que hicimos fue un rol de guardias para estar cerca de él, para contenerlo, para que él no se hiciera daño, porque bueno, quiero aclarar que él, no sé cómo hacía, pero siempre tenía algún cuchillo, alguna navaja cerca. Las guardaba, entonces empezó a hacer daño a él en los brazos. Esto, Una vez que lo dieron de alta. sí, una vez que lo dieron de alta, entonces se hacía daño, entonces esto ya atentaba contra su salud y su vida. ¿Qué hacía? ¿Cortadas? ¿Trataba de...? Sí, en sus brazos generaba cortadas. Cortadas superficiales si tú quieres, pero pues obviamente generaba lesiones aparentemente leves, pero pues obviamente el miedo de nosotros de que fuera a hacer otra Y situación. lo en su tenían contra. encerrado, o sea, lo dieron de alta y ¿qué hicieron? No, lo teníamos en casa, simplemente no salía a la calle, obviamente. Lo teníamos encerrado en casa. Entonces, ¿Convivían con él? sí, ¿Veían claro, la porque tele? él le daban lapsos. Él cuando no tenía lapso, era mi hermano. Pero cuando le daba este lapso, llegaba algo. Y no siempre era ese mismo algo, quiero Ok. aclarar. Algo que como que ustedes pudieron ver que fue el origen de todo esto, o se van a, o sea, o en el transcurso que nos cuentes la historia, nos vas a narrar cómo se dieron cuenta que se originó esto. Bueno, mira, yo durante sus lapsos que él estaba bien, yo le preguntaba, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y él lloraba y decía, no estoy bien. Le dije, ¿qué pasa cuando tienes esos lapsos? Dice, yo me voy a un tipo de habitación vacía, donde yo siento una tristeza inmensa y una impotencia muy grande. Dice, y yo no sé qué pasa en mí. Es decir, no tengo control de mí. Entonces le dije, oye, pero ¿cómo, desde cuándo pasa esto? O sea, ¿tú a qué lo atribuyes? Y me contó, en aquel momento él tenía una novia y se juntaban con unos amigos que hicieron un ritual sobre pentagramas y a él lo pusieron sobre un pentagrama en varias ocasiones. En ciertas fechas con luna. Nada Ok. más eso me comentaba. No tengo más datos al respecto. Ok, qué importante es pues que tengan cuidado, ¿no? Porque ahorita hay veces que está muy de moda y todo, y son cosas que la gente es escéptica, pero que existen. Sí, creo que hay gente que lo toma muy a juego, muy igual que la Ouija. Y también se han dado casos, ¿no? Entonces yo creo que si no lo entienden y si lo ven de mentira o si lo ven así, yo creo que mejor se abstengan. Nosotros obviamente cuando te conocimos y cuando nos platicaste este problema, lo quisimos plasmar, ¿no? En el podcast, porque me parece importante dar el mensaje, ¿no? Hoy creo que las cosas se ponen de moda, sobre todo en redes sociales y cosas así, y la consecuencia, pues es súper real. Ok, entonces, ¿se hace heridas? Te platica en el transcurso de que por qué fue, por una de sus parejas, y ¿qué sigue? ¿Qué hace la familia? Bueno, a la par que tratamos de cuidarlo haciendo guardias entre amigos y familiares, mi padre se contacta con un primo de él, que es el que les comento que era un alto funcionario en aquel tiempo, clérigo en el Vaticano, y le manda fotos de lo que él escribía, porque, aclaro, todos los días escribía una hoja o dos. Había un lapso donde él escribía. Ok, Este personaje ¿esas hojas dónde quedan? se las quedó totalmente, se las queda la iglesia, se las quedaron ellos. No quisieron regresárnoslas, nosotros les llevamos todas las hojas. De hecho, es un cuaderno completo. Y lo único que pudimos recibir de ellos fue que él escribía algo en arameo. Amén. Ok, ¿qué, qué pudieron ver y sentir con las demás personas? Porque no solamente eran los únicos que pasaban por esta situación. ¿De dónde venían las demás personas? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Tenían los mismos síntomas sus familiares? ¿Qué pasaba? Yo solamente puedo decirte que existe una gran necesidad de atención de estas personas respecto, una gran necesidad de atención
en el tema espiritual, porque ya venían también, y al igual que nosotros, de haber sido diagnosticados casi todos con esquizofrenia. Ok. Esquizofrenia, pero los dan de alta, ¿no? Cuando Sí, ven claro. ciertos rasgos, los dan de alta, los mandan a esta, ¿qué es? ¿Organización, empresa, qué es? No, simplemente las personas que se dedican a esto les recomiendan acercarse, así lo llaman, misas de sanación. Eso exactamente, y todos, curiosamente, veníamos del mismo ciclo o del mismo camino. Ok. ¿Tú acudiste a una de esas misas de A sanación? varias, no nada más a una, a varias. ¿Qué se hace? Es una misa común, pero la gran diferencia es que el padre empieza a hacer algunas oraciones dirigidas específicamente a las personas que aparentemente o tienen este problema. El tema es que te das cuenta que cuando empiezas a hacer ese tipo de oraciones, todos entran al mismo tiempo en trance y se ponen unos violentos, otros eufóricos, otros tristes, otros a gritar. O sea, la diversidad de emociones que se manifiestan al extremo es muy variada. Algo que te haya impresionado de esas misas de sanación. Sí, una chica de 16 años se aventó al piso y se empezó a retorcer y a golpearse cabeza, todo su cuerpo, y no la podían detener. O sea, se estaba haciendo daño contra el piso. Ok. Después de eso, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de esto? Llegó un punto donde hay entrevistas. Cuando terminan estas misas de sanación, el padre entrevista, como si fuera una confesión para los católicos. Hay una entrevista con la familia y la persona que tiene este tema. Y el padre decide si continúa con las misas de sanación o lo remite a algún lado. Cuando lo remite a algún lado, no te manda a ningún lado, simplemente dice, yo no puedo con esto, tienes que buscar ayuda más arriba que yo. Ahí es donde nosotros nos enteramos que, regreso a la familia que está en el Vaticano, él manda a mi papá y a tu servidor con el arzobispo en el estado en particular donde estábamos en aquel momento, y nos reciben las hojas. Y él los ve y dice, efectivamente tenemos un grave problema, ¿sí? Nunca nos dice qué es, solamente nos dijo que escribía en arameo y nos decía que si siempre en el lapso solamente escribía o si había más situaciones. Entonces le contábamos que a veces lloraba, a veces gritaba, a veces se enojaba. Entonces dijo, voy a tener que pedir autorización para poder remitirlos con alguien especial en el tema. Y ahí nos dimos cuenta que el tema del exorcismo no es para todos los sacerdotes. Tienen que tener la autorización y la potestad por parte del Vaticano para poder hacerlo. Y en México y Latinoamérica, en aquel punto solamente existían 3 sacerdotes para este tema. Y se nos fue asignado uno. Ok, ¿ese está en México? Él ya falleció. Estaba en México y nos recibió. Era un sacerdote de 94, 96 años. Ya muy grande, tú veías su caminar, era muy lento, pero su actitud era de un joven de 16 años, una persona que hablaba más de 6 idiomas y 4 lenguas muertas. Ok, ¿y bueno, no es el tema, pero qué veías que tenía para poder ser de esos 3 que en ese momento existía? En realidad era un sacerdote común y corriente. La verdad es que no había una diferencia entre uno y otro. Simplemente que estaba asignado como segundo en una parroquia, en un templo. Y eso sí, él vivía en una casa muy bonita comparado al sacerdote de la parroquia, al lado. Así tenía privilegios distintos. La única diferencia eran sus privilegios que él tenía. Realmente, en lo demás, en su actuar, en su forma de vestir, en su forma, era un sacerdote más. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice ese sacerdote? Pues él nos recibió y nos entrevistó. Él ya tenía los antecedentes que le había pasado el arzobispo y él quiso platicar con él. Cuando lo ve, no pasó nada, todo estaba muy tranquilo. De hecho, se llamaban igual, eran tocayos. Entonces, cuando se le acerca y él lo toca, porque él se movía muy lento, usaba bastón. Cuando él lo toca, él tiene un trance muy fuerte. Pero Ok, mira, si quieres, vamos a dejarlos aquí súper integrado, ¿no? Vamos
mandar un corte y regresamos. Vamos a mandar un corte, ahorita regresamos, llegamos con el desenlace. Y algo importante es que también ahorita quisiéramos que nos regalaras como un consejo para protección. Pero en unos segundos regresamos. Claro que sí.